Because this never me había pasado. has happened to me before. Recuerda que te dije I remember that I told you, que Dios God es el piloto is the pilot de nuestra vida of our lives y del mundo. and of the world. Hay a veces que no lo vemos, There are times that we don't see him, pero aunque no lo veamos, but we Él can't está dentro de la cabina. He's in the cockpit. Y yo te aseguro And I assure you que aunque no lo veas, that even if you don't see him, escucharás su voz you will hear his voice. que te va a decir, That will tell you, tranquilo, tranquilo, no aterrizamos ahora, pero hay una segunda oportunidad, hay una segunda oportunidad, hay una segunda oportunidad. El secreto de su voz. the secret of the voice. El secreto de su voz. The secret of your voice. La voz. The voice. ¿Qué es la voz? What is your voice? La voz Voice, es lo que se produce it's what's produced cuando el viento when wind o el aire or your de los breath pulmones from your lungs pasa goes por through las cuerdas vocales the vocal y cords emite un sonido. and emits a sound. Eso es la voz. That's voice. Pero la voz tiene varios elementos But the voice has different elements y es necesaria para algo. and it's necessary for some things. Porque a la voz Because voice, se le suman you can add lo que en español o inglés se puede conocer como las consonantes. as when you know in Spanish or in English the harmonies. Y estas letras, And these letters, these notes, cuando se unen, when they join together, forman palabras. they form words. Y las palabras And these words son las que expresan are the ones that el express pensamiento. the thought. Entonces, cuando tú escuchas And then when la you voz hear the de voice alguien, of somebody, tú estás escuchando you are listening lo que él está pensando. to what they are Porque tú no thinking. puedes ver su pensamiento, Because you can't see pero their sí thoughts. puedes escuchar But su you voz. can hear their voice. Cuando Dios, When God, como piloto de nuestra vida, as pilot of our lives, nos habla speaks to us y escuchamos and we listen su voz, His voice, estamos escuchando we're listening lo que él está pensando to His thoughts y lo que está and sintiendo. what He is feeling. Llamado y escogido Called and chosen para hacer la diferencia. to make a difference. Para que suceda eso, For that to happen, tenemos que descubrir we have to discover el secreto the secret de su voz. of our voice. Para poder entender To be able to understand y creer and believe y confiar and confide en su voz, in your voice, tenemos we have to know quién who es el que habla. is the one who's speaking. Porque yo puedo estar seguro Because I can be sure que la voz de mi primo Efraín of my cousin Ephraim no va a producir is not going to produce un efecto an effect tan poderoso so powerful en mí in me como lo puede producir en sus hijos. as it can produce in his kids. Él me puede hablar a mí He can speak to me y yo puedo escucharlo and I can hear him. y puedo quizás no ser tan afectado por su I voz. could possibly not be as affected Pero by his voice. cuando él le habla a sus hijos, But when he speaks to his kids, eso sí causa un efecto. that causes an effect. Porque no es la voz, Because it's not the voice, sino de quién proviene la voz. but of who it comes from. El secreto, The secret no consiste tanto does not consist so much en que podamos escucharlo, upon that we can hear it, sino but quién who es el que está hablando. is the one that is speaking. Yo quiero que tú salgas esta noche I want you to leave here tonight reconociendo, gloria a recognizing Dios, que cuando escuchas la voz when you hear the voice del piloto de la of vida, the pilot of life, podamos confiar realmente, that we can truly confide, porque no es la voz, because it's not the voice, es de quién es la it's voz. who the voice belongs to. Pero permítame And let me enseñarle show you quién es Dios who is God, para que podamos so that we entonces
may be able to confiar y creer confide and believe en el que habla. in he who is speaking. Hay un piloto, There's a pilot. leí una vez en un libro, I read once in a book que quizás no lo hemos visto como decía, that we probably haven't seen him like I said before. pero evidentemente But evidently, está ahí he's there, manejando managing la historia. history. ¿Con quién compararemos a Dios? Who shall we compare God to? ¿Con quién? With who? Usted y yo You and I, siempre always, empezamos nuestros días we start our days por pura necesidad. out of need. Por pura necesidad salimos de la cama. Out of pure need, we come out of bed. Yes or no? ¿Por qué usted sale a trabajar? Why do you go to work? Porque lo necesita. Because you need to. ¿Por qué usted come? Why do you eat? Porque lo necesita. Because you need to. ¿Por qué usted respira? Why do you breathe? Porque lo necesita. Because you need to. Usted y yo vivimos You and I live por necesidad. out of need. Dios no. God, no. Él no depende He doesn't depend de on nada anything, ni de nadie. nor of Pues anyone, Él no fue creado. because he was not born. Él se sustenta a sí mismo. He sustains himself. Él nunca ha tomado una siesta He's never taken a y nap. nunca ha tomado un descanso. He's never taken a No rest. necesita comida He doesn't need food. ni consejos médicos. Doesn't need medical El advice. Padre tiene vida The en sí Father mismo. has life in Dice himself. Juan capítulo 5, 26. John 5:26. La vida es a Dios Life is to lo God que la humedad es al agua what humidity is to water, y el aire al viento. and breath is to the wind. Él no vive He solamente, doesn't just live, sino que es la but misma he is vida. the very life. Dios existe God exists sin ayuda without help de nadie. from anyone. Él es Dios eterno. He is God Almighty. Él inventó el tiempo He invented y time, tiene su patente. and he's got his patent. Salmo 74, 16 dice: Psalm 74:4 says, tuyo es el día, yours is the day, tuya también la noche. yours also night. Él era una realidad He was a reality antes del universo mismo, before the universe. antes que el primer ángel existiera. Before the very first Ya angel, Dios existía. God already existed. Lo más impresionante de The todo most esto impressing of all this es is que Dios nunca se ha equivocado, that God has never gotten ni confused. una sola vez. Not one time, El profeta Isaías Prophet Isaiah describió described la visión de the Dios vision of God de esta manera. in this form. Vio 6 ángeles He saw the angels que volaban, that flew, ángeles que estaban libres de pecado, angels that were free of sin, ángeles angels que eran puros, that were pure, pero tenían que cubrirse but they had to cover cuando themselves. iban delante de Dios. When they went before the Con presence dos of alas God, cubrían sus ojos, with 2 wings they con dos covered cubrían their sus pies faces, 2 their y feet, con dos and volaban. with 2 they flew. Esta frase This phrase decían says, estos ángeles: these angels would say, Santo, Holy, Santo, holy, Santo, holy, Jehová holy, de los ejércitos. of the Almighty. Dios es santo. God is Y holy en cada decisión, in every decision. exacto, Exactly. cada palabra Every word es apropiada. is appropriate. Nunca se extralimita Never he lets himself ni go. se sobrepasa. Never he goes Ni past anything. siquiera es susceptible a cometer un error. Acceptable to make it Dios no puede ser God tentado. cannot be tempted. En resumen, The resume. Dios no tiene necesidades. God does not have Dios no tiene edad. God does not have Dios age. no tiene pecado. God does not have Con sin. razón dijo Like with reason de él mismo: he said about yo soy Dios I am y God, no hay nadie and there is no igual one a mí. equal to me. Yo necesito I need que usted entienda esta that you noche to understand tonight quién es el Dios who is God que usted y yo le servimos. that you and I serve. You. Porque si vamos a escuchar su voz Because if we're going to hear His y voice, queremos ser diferentes y queremos ser llamados and we want to y be escogidos called and chosen para ser la nación santa, to make this el real sacerdocio, el linaje escogido, the chosen people, tenemos que conocer we need to know quién who es nuestro our God. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice Bible says en el libro de Génesis capítulo 1: in the book of Genesis en chapter el 1, principio creó in the Dios beginning God los created cielos heavens y la tierra, and the earth. y la tierra estaba and the earth desordenada was empty y vacía, and without form. y el Espíritu de Dios And the Spirit of se God movía moved sobre la faz upon de las the aguas, face of the waters. y dijo And he said, Dios. and God said, ¿Qué pasó ahí? what En ese happened último there? verso. In that last verse. Y dijo And God said, Dios.
¿Qué elemento vemos ahí? What element do we see there? La voz. Voice. La voz. The voice. El primer versículo establece The first verse establishes que en el principio creó Dios los cielos y la tierra in the beginning God created y the heavens estaba and the earth. desordenada y And vacía, it was void and without form. desordenada y vacía, Void and without form. pero el Espíritu se movía But the Spirit sobre moved la faz upon the de face las aguas. of the water. Y dijo Dios, And God said, sea let there luz be light. había oscuridad, There was darkness. no había nada There conforme, was nothing conformed. todo estaba desordenado, Everything was void. todo. Everything. Pero Dios But God se estaba preparando was preparing himself para hablar. to speak. Dios se estaba preparando God was preparing para himself decir algo. to say something. Dios se estaba preparando God was para preparing pronunciar una palabra. to do the Dios word. se estaba preparando preparing himself para to- que su voz fuera oída. So that his voice may be heard. Y aunque había oscuridad, And even though there was Él dijo, he said, sea let la luz. there be light. Y inmediatamente, cuando Él lo dijo, la luz fue. There was light. Manifest. No importa, It doesn't matter. no importa It doesn't matter cuánto desorden how much parezca que tiene nuestra vida, no importa cuánta oscuridad, mi Dios, el Creador, se está preparando para emitir una palabra. Escucharás su voz, tú lo escucharás cuando diga, sea la luz, cuando Él lo diga, se disipará toda oscuridad. Darkness shall dissipate. Esas son buenas noticias. Those are good news. No todo estará perdido. Not everything shall be lost. No todo estará en oscuridad. Not everything shall be Él hablará. He shall. Y cuando Él hable, And when he speaks, producirá he will produce. algo. Aleluya. Hallelujah. Aleluya al Señor. La Biblia dice que Dios siguió creando todas las The cosas. Bible says that he continued Y lo creating hizo everything. con su voz. And he said it with his Y voice. dijo Dios. And the Bible, and Y God dijo said, Dios. and God said, Y dijo and Dios. God said, En todo el capítulo in the 1 entire del libro de chapter Génesis, book of usted va a Genesis, encontrar you will find esta frase. this Y phrase, dijo Dios. and God said, Porque Dios because God estaba creando was creating, y nunca ha perdido eso. and he's never lost that touch. Nunca ha perdido eso. He's never lost Él that touch. siempre ha sido el creador. He's always been the creator. Siempre lo será. And he always Él siempre ha sido el que habla y siempre hablará. And he will always Porque Él es Dios. because he is God. Él es Dios. He is God. La historia History continuó continues después de haber Dios creado todo. after having created everything. Entonces Then Dios God se le manifiesta a los hombres. manifests himself to man. Pero ocurrió algo antes Something happened beforehand. que quiero mirar para atrás. That I'm going to backtrack to. Porque cuando Dios, después de haber creado el hombre, Because when God, after having manifested himself to man, Dios hablaba God spoke con el hombre with man. y había intimidad And there was intimacy y comunión. and communion. Pero cuando el pecado But when sin llegó al mundo, entered in the world, se rompió la comunión. that communion was broken. Entonces, Then la voz the voice que antes that used to producía confianza, produce confidence ahora producía now temor, produced fear. ahora producía miedo. Now it produced fear. La voz que había creado, The voice that he created ahora now los hombres Man. estaban huyendo. we're hearing. We're Eso fleeing. dice la Biblia, The Bible says que en un momento dado, that at one point, cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve se sinned, escuchó they heard que Dios se movía por el that Edén God was moving through Eden. y le preguntó y llamó al hombre And then God y called le dijo, man. Adán, And he said, Adam, ¿dónde tú estás? where are you? ¿Cuál fue la respuesta? And what was the response? Tuve miedo I was y fearful me escondí. and I hid. Pero qué bueno But how good que aunque that even el though pecado llegó al mundo, sin came into Dios the no se world, dio por vencido God did not let y himself siguió hablando a los fail. hombres And he continued to speak with man. y siguió buscando al hombre. And he continued to look Y for aunque man. la voz de Dios And even though the voice of en un God momento dado at one point le produjo miedo, produced fear, vieron hombres there were que men se atrevieron that dared a escuchar to listen al que hablaba to be y descubrir and to el discover secreto to the de su secret voz. of his voice. A estos hombres To these men, Dios se le revela God revealed himself. y Dios le enseña algo And God showed them something de Él mismo.
mismo. of himself. Le muestra He showed them su propio his own carácter. characters. Yo quisiera enseñarle I would esa like to carácter. show you that tonight. Cuando Dios When God comenzó began a tener to have comunión con los hombres, communion with man, le mostró algo he showed them something. y se lo hizo And he did it con su voz. with his voice. Y él le dijo al hombre, He told man, y nos dice a nosotros he hoy, tells us yo today, necesito que tú I entiendas need you to understand que yo soy that I am Elohim. 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 Cuando la Biblia habla la palabra When the Elohim, Bible speaks the word Elohim, está hablando it is talking del about Dios creador. the God creator. En los versos originales In the original verses, hebreos, in the Hebrew, la traducción del versículo 1 the translation of verse 1 de Génesis of Genesis dice, says, cuando Dios when God sacó brought out de la nada out of nothing los cielos the heavens y la tierra. and the earth. ¿Usted escuchó eso? Did you hear that? El verso original dice, cuando Elohim When Elohim sacó de la nada brought out of los nothing cielos the heavens y la tierra. and the earth. O sea que